que ahí, con esa idea de nación y Estado, digamos, yo creo que Prat lo dice, pero en ningún momento se lo plantea, porque en ese momento de Prat ya funciona el nacionalismo tal como está. Lo que ocurre es que ahora se puede plantear lo mismo que planteaba Prat, pero como la situación histórica, política es otra, se pueden sacar conclusiones distintas, que es lo que autoriza, si Cataluña es una nación, España es algo artificial, pues convirtamos esa nación Cataluña en Estado. Pero, digamos, yo en ese sentido, y para volver a la pregunta que tú hacías antes, yo creo que el hecho de que haya o no argumentos históricos que avalen la independencia, eso es lo de menos. Digamos, porque eso depende de determinadas voluntades. Y esas voluntades son las que finalmente harán cuadrar, si se quiere, las cuestiones históricas. Pero eso son las de menos. Yo creo que hay que entrar en la dinámica actual del nacionalismo, en la que es un nacionalismo que se alimenta permanentemente del movimiento y, por lo tanto, está en continua evolución y en continua superación. Y eso es lo que nos puede llevar, digamos, a un momento determinado a plantearnos realmente la cuestión de la independencia. Como que podrá parecer algo, a algunos les parecerá lógico, pero es algo, no es tan lógico ni natural, es algo totalmente construido y que depende de determinadas voluntades políticas. Miguel. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jordi Canal. Yo estaba haciendo un análisis del término de nación y de naciones, o como se quiera hablar de esto, antes del 19. Es decir, una significación histórica y tradicional de la nación y no la significación política y revolucionaria que es la que le da el nacionalismo. Yo tendría algunas discrepancias luego con la interpretación de Jordi Canal, pero no es el momento tampoco. Si Dios quiere, habrá otras ocasiones. Yo lo que sí quería era decir que, en realidad, el tema más interesante en relación con el catalanismo es poner en relación el catalanismo con la propia tradición catalana, en el sentido que tú planteabas. Por eso yo, al ver cómo estaba planteado el programa, creo que este es un tema que no ha salido. Pese a que Jordi Canal también, desde su punto de vista muy razonable, dice que eso no le interesa tanto y que lo que interesa es más bien cómo la Cataluña que hoy se pretende nacional es un constructo. Yo quisiera abordar, por muy brevemente que fuera, la conexión entre el catalanismo y la tradición catalana. Porque en realidad el problema interpretativo es que el catalanismo emerge de la concentración de las energías tradicionales de Cataluña, es un destilado de la catalanidad, o por el contrario, el catalanismo es una impostura respecto de la tradición catalana. Yo sostengo esto segundo. Sostengo que la tradición catalana, es decir, en realidad los catalanistas, los nacionalistas han sostenido dos cosas. Ha habido una tesis extrinsecista, que es la que Rovira i Virgili, por ejemplo, sostiene. Él dice, miren ustedes, 1640 o 1714, yo no tengo nada que ver. Los nacionalistas catalanes no tenemos nada que ver con ello. Eso es una cosa cuyos seguidores son los carlistas de Gerona. Cosa que es cierta. Es decir, la tradición catalana, la tradición tomista, la tradición católica, la tradición de espíritu de cruzada, la tradición foral, todo eso, el heredero es el carlismo, no el nacionalismo. Es verdad que una segunda línea dentro del nacionalismo catalán, la que podríamos llamar intrinsecista, por razones de oportunidad y política, y estoy de acuerdo con Jordi Canal también en este punto, en el análisis de Prat de la Riba y de los que podrían ser considerados intrinsecistas, busca en un momento determinado, dentro de la génesis romántica, hacer ver que no hay una discontinuidad tan grande entre catalanismo y tradición catalana. Pero eso es en realidad para intentar absorber y atraer al sistema a los nietos de los carlistas. Pero es una impostura, es una impostura. No hay una conexión tradición catalana-catalanismo. La tradición catalana es la tradición de las guerras es la tradición medieval y la tradición de las guerras contrarrevolucionarias. No hay un lugar dentro del mundo y del territorio de las Españas, de los distintos reinos hispánicos, que haya hecho más guerras contra el liberalismo. Desde la Guerra Gran, si se quiere, y esto no sería contra el liberalismo, sería contra el absolutismo como precedente del liberalismo, desde la Guerra de Sucesión, la Guerra Gran contra la Convención, la guerra contra Napoleón,
la guerra contra el trienio liberal, la regencia de Urgel, en 1820. Y las carlistas. Los agraviats. Claro. No, las carlistas vienen luego. Los agraviats, la primera guerra carlista. La segunda dels matiners, que solamente existió en Cataluña. La tercera. Es decir, cuando uno repasa la historia de Cataluña, es una historia heroica de lucha contra el liberalismo, contra la modernidad, contra el Estado, y en defensa de la tradición política, cultural y religiosa de Cataluña y de España. Y la primera manifestación en apoyo al general Primo de Rivera sale de la lonja de Barcelona, encabezada por empresarios, andan los 150 metros que hay entre la lonja. El propio general sale de Barcelona. Sale al balcón. Sí, claro, pero es normal, en la situación de Cataluña. Claro, sí, o sea, avalando esa tesis. Desgraciadamente tenemos que ir terminando el programa. Xavier. Sí, yo solo quería añadir algo que me parece importante aquí, que es el fenómeno, en todo lo que estamos diciendo, acción-reacción, ¿no? Hablábamos ahora de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, claro. Ahí es donde realmente el catalanismo cobra una fuerza enorme. En estos años, digamos, de prohibición del uso de la lengua, es decir, aquello que se había ido ganando en la mancomunidad de Prat de la Riba y luego de Puig i Cadafalch en los años anteriores, ¿no? en los años 10 y primeros 20, pues todo esto de golpe, ¿no? Y en paralelo, lo que es también el declive de la propia dictadura y el declive consiguiente de la monarquía, todo eso produce que luego en la República, efectivamente, las ansias, por decirlo de algún modo, ¿no? Del nacionalismo, pues encuentren una masa realmente significativa, que tampoco fue sistemáticamente mayoritaria, cuando menos del nacionalismo más radical. Porque en las elecciones del 33, por ejemplo, en Cataluña ganó la Lliga, y ganó, por lo tanto, una coalición de catalanismo conservador, ¿no? Pero es verdad que y por supuesto luego ya la guerra civil y la dictadura franquista son ya, desde el punto de vista del nacionalismo catalán, bueno, el alimento casi necesario para de algún modo pues potenciar todavía más, porque al final la estrategia sistemática durante estos años, estas décadas de democracia que ya llevamos, cuando el nacionalismo apela a cualquier acto, el que sea, aunque no tenga nada que ver, es sistemáticamente el adjetivo franquista, que se aplica a lo que alguien puede haber dicho, a lo que alguien puede haber hecho, sin base ninguna. Es decir, simplemente porque sigue este discurso, e insisto en los libros de texto, basta leer los libros de ciencias sociales, de primaria, en fin, o de la educación secundaria para darse cuenta, ¿no? Está ahí, está escrito. Y eso nadie lo rebate porque, en fin, supongo que simplemente las competencias en educación pues están transferidas al gobierno autónomo. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí, el programa se nos ha quedado muy corto, pero son las desgracias de no contar con más tiempo de grabación. En el libro de Miguel Ayuso que les citaba antes, El Estado en su laberinto, en un determinado momento habla del veneno del contractualismo metido en las sociedades políticas actuales, ¿no? Sí. Eso según lo cual, pues, de repente, pues, nos organizamos conforme, pues, a las leyes que nos queremos dar, leyes absolutamente desvinculadas de, bueno, pues, de un pasado histórico, de unos vínculos naturales. En fin, el contrato social de Rousseau, ¿no? De alguna manera, las naciones modernas se forman así, mediante el contractualismo, y los nacionalismos no dejan de ser como un repique o como una especie de reverberación de ese fenómeno contractualista. Desde el momento en el que ese contractualismo se erige en la única forma para reglamentar nuestra vida, prescindimos de nuestros vínculos naturales, de nuestras instituciones históricas y nos damos una ley a través de la cual nos vamos a gobernar desde ese momento. El problema es que en cualquier región, en cualquier pueblo, en cualquier aldea van a poder querer repetir ese esquema. Y yo creo que este es el drama de los nacionalismos en el siglo XXI, ¿no? Es la repetición del esquema contractualista ad infinitum, ¿no? Con unas consecuencias imprevisibles. Sí, pero aquí hemos olvidado una cosa que me parece muy importante, que es la Unión Europea, en este contexto. No. Esto cambia mucho la situación hoy en día, creo yo. No. Pero es que es muy triste que para que el nacionalismo no pueda imponerse tengamos que llegar a la Unión Europea, a la que, por cierto, Miguel Ayuso también dedica
Algunas lanzadas. Algunas lanzadas Y no a en su moro libro. muerto. Y no a moro En muerto. su libro, cuando realmente yo creo que la Unión Europea se está desintegrando ante nuestros ojos. esto, como consecuencia de la crisis, económica es que ha cierto. desvelado su verdadera naturaleza, que era una junta de mercaderes, montada sobre la nada. Pero Dios Sin- nos libre que se desintegre del todo, creo yo. ¿Eh? Dios nos libre de que se desintegre del todo, diría yo, pero bueno. Dios nos libre, evidentemente. No, no. Evidentemente que sí. Creo- Que sí. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Os cito a un nuevo programa sobre Cataluña porque se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas gracias por vuestras valiosas aportaciones. Y en un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa.